Servicios informativos de Navarra Televisión. El Gobierno intentará terminar las obras del Navarra Arena, pero no va a abrirlo hasta que no lleguen mejores momentos económicos. Son declaraciones del consejero Jesús Pejenaute, que advierte que en el actual contexto económico y de crisis las infraestructuras no van a ser un capítulo prioritario, sí lo serán en cambio las ayudas sociales. Muy buenas noches. Pejenaute ha asegurado que el Gobierno foral va a mantener la prestación para la atención a la dependencia y que Navarra no va a recurrir a la ley estatal que permite introducir recortes en este sector. Además, ha dicho que el Ejecutivo foral va a invertir 1.700.000 euros en la atención sanitaria a los inmigrantes, medidas que llegan desde el Gobierno. Y en la capital, hoy en Pamplona, hemos sabido que la zona azul de la ciudad no va a subir de precio el próximo año, aunque sí se va a ampliar su cobertura a nuevos barrios. No correrán la misma suerte los impuestos, tasas y precios públicos del ayuntamiento, que sí se van a incrementar. Se van a actualizar en un 2,8%. Se tomará como referencia el IPC del mes de agosto. Juicio a los Latin King. 8 menores han sido condenados a 15 meses de internamiento por pertenecer a una banda de Latin Kings. Sin embargo, la sentencia ha quedado sin efecto al llegar a un acuerdo que suspende su ingreso en un centro de menores bajo la obligación de permanecer vigilados y de no delinquir. Podía haber sido un grave accidente el que ha ocurrido en Cascante. 5 jóvenes viajaban en el coche que se salía de la carretera nacional 121 a la altura de Cascante. Los 5 han necesitado ingreso hospitalario. Uno de ellos está muy grave. Un accidente que ocurre a pocas horas de que se pusiera en marcha el llamado Plan Rivera para luchar precisamente contra este tipo de accidentes. Yolanda Barcina ha inaugurado hoy una nueva pista de pruebas de Volkswagen, probando coches que son historia de esta fábrica en Navarra. Allí ha valorado la unanimidad de todos los grupos del Parlamento en la defensa del recurso presentado por UPyD contra el ajuste del IVA entre la multinacional y el Ejecutivo foral. 57 trabajadores de tierra de AENA, todos los que operan en el aeropuerto de Noain, se van a movilizar contra los ajustes que planean desde Fomento. Han organizado un campamento permanente que quiere hacer visible el descontento que tienen y la preocupación por sus puestos de trabajo. Y el Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Villatuerta han firmado un plan municipal de la localidad que prevé actualizar la normativa urbanística para acoger nuevas empresas, lo que va a traducirse en más trabajo en el polígono industrial de San Miguel. Y en tiempo de deportes hoy veremos que Osasuna ha regresado al trabajo para preparar el partido del próximo domingo ante el Betis. Los rojillos han vuelto muy centrados y con la idea de hacer el Reino de Navarra, ahí, en ese lugar, un auténtico fortín. Juicio a los integrantes de la banda Latin King que no ha llegado definitivamente a celebrarse. Estaba previsto para esta mañana en la audiencia de Pamplona un juicio a 8 menores acusados de pertenecer a esta banda latina, pero que antes de celebrarse esa vista todas las partes llegaban a un acuerdo. Los 8 menores han sido condenados a 15 meses de internamiento en un centro por pertenecer a una organización criminal, pero paralelamente a esta sentencia el juzgado de menores suspendía la condena de internamiento a condición de que estén vigilados y de que no vuelvan a cometer delitos durante ese tiempo. Esos 15 meses de la condena quedan en libertad vigilada. Hace precisamente 15 días otros 5 menores recibían la misma condena por pertenecer a otra banda latina, en esta ocasión la de los Blot 901. Y hoy se ha celebrado una nueva sesión en el juicio por el crimen de Ansoain. Esta mañana han prestado declaración la viuda de la víctima y su hermano. Ayer por la tarde comparecía el único acusado, que reconoció que fue a darle un navajazo, aunque su intención no era matarle. Según sus propias palabras, tenía a punto su navaja o apuntó su navaja hacia la pierna y no al abdomen. El jurado popular tendrá que decidir entre culparle de asesinato u homicidio. Condena a España por no haber investigado de forma efectiva las presuntas torturas que sufrió el exdirector del periódico Egunkaria tras su detención en febrero del año 2003 en el marco de la investigación judicial que se abrió en su día contra él y contra otros 4 directivos del rotativo a quienes se les había acusado de integración en organización terrorista. En abril del 2010 quedaron absueltos por la Audiencia Nacional. La sección tercera del Tribunal Europeo de Derechos Humanos condena a España a pagar 24.000 euros a Otamendi y considera que se vulneró el artículo 3 de la Convención Europea que proclama el derecho a no sufrir un trato degradante o inhumano.
Navarra, como hemos dicho al comienzo de este informativo, mantendrá las prestaciones a la dependencia, otorgará las cuantías más altas del país de la renta de exclusión social y finalizará las obras del pabellón Arena. Son 3 de los puntos más destacados que va a ejecutar el nuevo consejero de Política Social y que ha detallado esta tarde en el Parlamento. 100 días después de tomar posesión, Jesús Pejenauti ha desglosado los puntos más importantes de su política en el departamento. Nuestro departamento es un departamento de inversión social y por responsabilidad mediremos cuántos euros llegan realmente a las personas que lo necesitan. El consejero ha dejado claro que no se va a reducir el dinero que se destina a la dependencia. Ha afirmado que Navarra seguirá dando las cifras más altas de inclusión social a los afectados y ha confirmado que el pabellón Arena se finalizará, aunque no se sabe cuándo se pondrá en marcha. El objetivo es terminar la obra, mantener con los mínimos necesarios la infraestructura y esperar a mejores momentos económicos para su apertura e iniciar las actividades para las que está concedido. Desde la oposición apuntan a que en su departamento hay partidas muy delicadas que no deberían sufrir ningún recorte. Que para hacerlo sostenible hay que ser sensato y que quizás en el ámbito de todo un gobierno quizás hay que quitar de otros sitios para hacer sostenible lo que es absolutamente fundamental. Creemos que hay que empezar a tomar medidas para ir en una dirección, no sé si diametralmente distinta, pero sí en una dirección distinta. La Consejería de Política Social ahorra 240.000 euros al año al reducir los puestos directivos y pasar de 20 a 16. En los últimos meses, la situación de muchas personas residentes en Navarra se ha visto afectada por los continuos cambios ocurridos en la renta básica, en el empleo o en la vivienda. En más de 15.000 hogares navarros no entra ningún sueldo, como ocurre, por ejemplo, en la familia de Begoña. De tener una ilusión muy grande a frustrarte totalmente. Esto es lo que ha tenido que vivir esta pamplonesa de 45 años del 2007 al día de hoy. Es madre de 4 hijos a los que saca adelante con los poco más de 400 euros que recibe de subsidio. Tienen lo justo para comer, pero a veces ni eso. ¿Cómo lo hago? Pues viendo la necesidad de mis hijos, lo que necesitan básicamente. Y aún incluso hay carencias en eso. Compañeros tienen pues actividades que los míos no pueden hacer por el tema económico. Incluso el comedor escolar no he podido apuntarlos este año porque son 83 euros cada uno, entonces... Como ella, todas estas mujeres que han participado en un encuentro para poner en común sus experiencias, todas comparten situaciones críticas en las que la única salida que les queda es seguir luchando, en este caso por conseguir trabajo y por recuperar la vivienda a la que tuvieron que renunciar. Psicológicamente tienes que ser fuerte porque si no, yo en el 2007 ya me entró la frustración con lo del piso. O sea, y nos decían todos los bancos, es que si hubierais venido antes, es que si tal, sí, pero... a nosotros nos tocaba ahora y era todo así, ¿no? Mis hijos estaban ilusionados con el piso, con la casa, entonces también, en cierta manera, aunque no quieras que ellos se enteren, al final se enteran y lo pasan mal. Y es que la crisis está empujando a situaciones de alta exclusión o exclusión severa a familias que hasta ahora vivían de forma desahogada, familias que ahora miran el futuro con preocupación. La crisis y la actual situación crítica de muchas familias está llevando a plantear salidas que hace tan solo un año eran impensables. Hace unos días conocíamos que Grecia, por ejemplo, iba a permitir la venta de productos caducados a un precio menor. Hoy algunos se plantean si esa medida puede llegar a ser viable también aquí, en España. ¿Quién no se ha comido algo pasado de fecha? Y los yogures de 15 días caducados y no me ha pasado nada. En Grecia piensan lo mismo y por eso los supermercados pueden venderlo a partir de ahora. Es un crimen también tirarlo, ¿eh? Eso sí, tienen que dejar bien claro que es un producto pasado de fecha. Yo lo compraría. Y el precio nada que ver. Muchísimo más barato, claro que sí. La ley en España es tajante, está prohibida la venta de productos más allá de la fecha que indican apta para el consumo. Pero eso no implica que el alimento esté contaminado. Perderían elementos nutricionales, pero no sería tan fácil que el consumidor se pusiera en riesgo. Las cadenas de supermercados están en contra de aplicar aquí la medida griega. Muchos productos los donan a los bancos de alimentos y siempre en buen estado. Nosotros desde luego no damos nada que esté fuera de fecha de consumo preferente. Blas recoge comida para su ONG. Cree que si los supermercados venden estos productos sería un desastre. Evidentemente el stock que llegaría a los bancos de alimentos se reduciría. Y los más necesitados tendrían aún menos. Pero esto, de momento, solo ocurre en Grecia.
Nuevo accidente que podría haber tenido consecuencias graves y nuevamente jóvenes implicados. Los 5 que han resultado heridos esta mañana con pronósticos diversos, uno de ellos muy grave, en un accidente de tráfico en la Nacional 121 a la altura de Cascante, cuando su coche se salía de la vía y volcaba. Y sucede precisamente en pleno Plan Rivera 2012, un plan de vigilancia en las carreteras puesto en marcha debido al aumento de muertes por accidente en esa zona. A las 4:30 de la madrugada, el vehículo en el que viajaban 5 jóvenes de entre 19 y 27 años en dirección a Tarazona se salía de esta vía, la carretera nacional 121 en el término de Cascante, en el kilómetro 485, volcando posteriormente. Todos los viajeros salían por sus propios medios del coche, al resultar heridos leves 4 de ellos y uno con pronóstico grave, sin que hiciera falta la intervención de los bomberos. Han sido, como digo, un herido grave y 4 leves. El herido grave está en observación, pero no sabemos, creemos que la evolución es positiva. Los 4 heridos leves han sido ya dados de alta en el Hospital Reina Sofía, al que habían sido trasladados en ambulancia, mientras el herido grave, con traumatismo craneoencefálico y lesiones importantes en el cuero cabelludo, permanece en observación en el complejo hospitalario de Navarra, aunque evoluciona bien. Este accidente con 5 jóvenes heridos se ha producido justo una semana después de la puesta en marcha del Plan Rivera 2012 de vigilancia de nuestras carreteras, motivado por el aumento de fallecidos en accidentes de tráfico en esta zona. Y es que aunque la accidentalidad se ha reducido, aumentó el número de fallecidos en la ribera. El número de accidentes totales en lo que llevamos de año con respecto al año pasado ha disminuido. El año pasado estábamos en 477 accidentes de tráfico y este año llevamos 444. La diferencia está en que el número de accidentes graves, digamos que en los que se ha hecho atestado, este año han sido 18, el año pasado fueron 9. Hay veces que la suerte pues es determinante en las consecuencias de los accidentes de tráfico. Por suerte, en este último accidente de tráfico en la ribera no ha habido que lamentar víctimas mortales. La presidenta Yolanda Bárcenas se ha reafirmado en la legalidad del convenio económico del pacto para el pago del IVA de Volkswagen. Además, ha destacado que todos los partidos del arco parlamentario defienden el marco fiscal que existe entre Navarra y el Estado. Tanto hablar de Volkswagen en los últimos días y hoy la presidenta acudía a sus instalaciones. Dentro de la planta, Barcina, antes de montarse en un minivan, defendía los acuerdos con el Estado que afectan a la multinacional y aplaudía el refrendo de todos los grupos parlamentarios. Es la primera vez que toda la oposición aplaude el acuerdo al que yo he llegado como presidenta de Navarra con el Gobierno de España. Pero dicho esto, lógicamente lo que vamos a intentar es defender nuestro convenio económico y nuestro régimen foral. Volkswagen ha inaugurado la nueva pista de pruebas que tiene en Landaven y que servirá para experimentar, homologar y desarrollar vehículos sostenibles que utilicen fuentes alternativas y consumos más eficientes. La pista de pruebas se utiliza para detectar posibles anomalías de piezas y del proceso de fabricación en los coches acabados. El Gobierno foral aporta 1.757.000 euros a esta infraestructura. La pista cuenta con una longitud de 1.400 metros y diferentes pavimentos para realizar pruebas mecánicas. Y se confirman las declaraciones de la presidenta Bárcenas respecto a las obras del tren de alta velocidad en Navarra, a pesar de que el diputado popular Martínez Pujalte había asegurado que esas obras del TAV iban a ralentizarse por falta de recursos. La presidenta Bárcenas aseguraba que la ministra de Fomento le había confirmado que esas obras en Navarra iban a seguir adelante, aunque también dijo que le habían pedido una revisión del convenio. Acabamos de conocer precisamente que existe un absoluto compromiso con el proyecto del tren de alta velocidad en Navarra por parte del Ejecutivo de Mariano Rajoy, garantizando, dicen, su ejecución en los plazos acordados y manteniendo la partida incluida en los presupuestos para el año 2013. En los presupuestos del Gobierno de España, en ese borrador, hay una partida para el tren de alta velocidad y que a mí la ministra de Fomento el viernes en Madrid me dijo que vamos a revisar el convenio para actualizarlo, con lo cual pues no entiendo las declaraciones de este parlamentario y tendrá que responder el Gobierno de España ante lo que ha dicho el Partido Popular, porque a mí la verdad es que me han comentado que estas obras van a continuar adelante. Pues precisamente poco antes de conocerse ese último dato del compromiso del Ejecutivo de Mariano Rajoy, en el Partido Socialista en Navarra se mostraban también seguros del aplazamiento en las obras del TAV. Roberto Jiménez decía además esta misma mañana que el Gobierno del Partido Popular no tendría esas obras en su capítulo de prioridades. No es una buena noticia tampoco que una infraestructura que se considera básica, no tanto para viajeros que también, sino para lo que es la competitividad de nuestras empresas, se ralentice. Ahora, dicho esto, si se va a hacer un tren o se pretende acelerar los plazos para que haya un tren de alta velocidad que vaya de un sitio a ninguna parte, pues tampoco es razonable. Bueno, no me sorprende
No digo que sea una buena noticia, pero no me sorprende y yo creo que esto se veía venir desde que llegó el Partido Popular al gobierno. El PSN acudía esta mañana a la sede de Comisiones Obreras en Pamplona con un paquete de propuestas en materia económica y el propósito de mantener un encuentro para analizar las alternativas que propone el sindicato en la actual situación económica. Los máximos responsables de Comisiones Obreras en Navarra y del PSN han coincidido en este encuentro en la necesidad de hacer reformas fiscales que permitan una mayor y una mejor recaudación para poder impulsar políticas que reactiven la actividad económica y que generen empleo. Jiménez ha apostado por que se ataque el fraude fiscal. En la misma línea, José María Molinero ha explicado que hay coincidencia en la necesidad de intervenir en la economía a través de la fiscalidad. No hay que hacer amnistías fiscales, lo que hay que hacer es perseguir a aquellos que defraudan y si procede meterlos en la cárcel. Parece que el gobierno del Partido Popular con estas amnistías anima a que la gente, pues bueno, pues con eso de la crisis no cumpla con las obligaciones, algo que nosotros no compartimos. Los trabajadores del aeropuerto de Pamplona han comenzado hoy una concentración en contra de los recortes que plantea AENA. Rechazan los posibles despidos que se anuncian desde la dirección y la privatización de la empresa por parte del Gobierno central. A primera hora de la mañana y bajo la lluvia comenzaba la instalación del punto de protesta de los trabajadores de AENA en una rotonda de Noain junto al aeropuerto. Se quejan de los anuncios de la empresa que podría afectar al número de trabajadores. En Pamplona son actualmente 62, entre señaleros, bomberos y mantenimiento de la pista. No tenemos ninguna seguridad sobre nuestro futuro. El tema es que se estaban negociando en Madrid unas reducciones de plantilla, al fin y al cabo una destrucción de empleo en toda AENA de unos 1.500 puestos de trabajo. Los trabajadores no están en huelga y acuden a su puesto de trabajo. En su tiempo libre van a este punto para hacer oír su situación. También reclaman atención de la Administración navarra. Entendemos que el aeropuerto es una infraestructura necesaria para una comunidad como Navarra y que desde Navarra, el Gobierno de Navarra se debería de implicar en potenciar el aeropuerto y no dejarlo morir. Este pequeño campamento seguirá en pie hasta el próximo viernes por la tarde. España está a la cabeza del fracaso escolar en Europa, lo dice la UNESCO. 1 de cada 3 jóvenes abandona los estudios sin terminar la secundaria. Esos estudiantes de secundaria precisamente estaban hoy convocados a una huelga de 72 horas. La enseñanza pública vive una semana de lucha por los recortes. Más de 300 asociaciones de padres secundan las protestas y han pedido a las familias que el jueves lo lleven a los niños a clase. El ministro Wert asegura que es insólito este apoyo de las familias a la huelga. El sindicato convocante de esta huelga de hoy, de estas próximas horas, habla de un éxito de la convocatoria con un seguimiento, dicen, del 70%, aunque no hay cifras oficiales. La zona azul de Pamplona no va a subir de precio el próximo año. No van a correr la misma suerte los impuestos, tasas y precios públicos del ayuntamiento, que sí se van a incrementar. Concretamente se van a actualizar en un 2,8% al tomarse como referencia el IPC del mes de agosto. Una subida de impuestos controlada, ha dicho el alcalde. Los impuestos se actualizarán como norma general con el IPC. Las tasas también se adecuarán con esa actualización del IPC, salvo la tarifa o las tarifas de la zona azul, que se mantienen como están. Suben los impuestos, las tasas y los precios públicos, pero se salva, por ejemplo, la zona azul. Lo malo para la juventud, que no tiene trabajo. El subir siempre es mucho. ¿Qué vas a hacer si vamos en este plan? Después de 3 años sin subidas, el ayuntamiento va a actualizar los impuestos y las tasas tomando como referencia el IPC interanual de agosto, un 2,8%. Dice el alcalde que así no repercute en los ciudadanos la subida del IVA de septiembre. Se evita que el ciudadano vía impositiva tenga que asumir ese incremento del IVA. A pesar del incremento general, se congelan los precios por prestación de servicios sociales como apartamentos tutelados de emergencia, las viviendas comunitarias, el comedor social o la zona azul. Ofreceremos la protección a las rentas más bajas. Como ya he dicho, no se van a subir los impuestos a los servicios sociales básicos. Son tiempos de ajustar cada céntimo, por eso el ayuntamiento va a analizar la viabilidad de algunos servicios públicos que presta hasta ahora. Quieren que desaparezca lo accesorio, hablan de una subida de impuestos controlada y aseguran que no se iniciará ni una sola inversión que no esté ya comprometida.
La localidad de Villatuerta ha dado hoy un nuevo paso para la ampliación del polígono industrial de San Miguel. El Ayuntamiento ha firmado un convenio con el Gobierno de Navarra para redactar el Plan General Municipal y adaptar la normativa vigente a las nuevas exigencias. Con esta firma se da luz verde a la redacción del nuevo Plan General Municipal de Villatuerta, que tendrá un coste de 120.000 euros y supondrá la actualización de la normativa urbanística vigente. Que las normas urbanísticas de planeamiento se ajusten a la nueva normativa vigente. En primer lugar, refundirlo todo en un documento. Uno de los objetivos del plan es poder ampliar el suelo industrial del municipio. Consideran que el actual polígono de San Miguel se ha quedado pequeño y con este nuevo plan pretenden actualizar la normativa vigente para que cuando pase la crisis nuevas empresas puedan instalarse aquí. Estemos ya preparados para poder acoger aquello que nos venga o para que nosotros seamos capaces de atraer a alguna empresa a un polígono que está funcionando muy bien. Porque ahora mismo el suelo residencial, pues entendemos todos que bueno, las necesidades de crecimiento no son, digamos, acuciantes, ¿no? Sin embargo, las que puedan requerir la actividad económica sí que lo son. De esta forma se renovará el plan vigente desde el año 96 y se prevé que esté listo antes de que termine esta legislatura. Los 5 sindicatos que conforman la Junta de Personal del Ayuntamiento de Tudela han vuelto a pedir hoy de forma unánime la sustitución del concejal de personal Francisco Javier Fernández. Pretenden que sea reubicado en otra concejalía porque dicen que con él no ha habido posibilidad de negociar sobre el nuevo convenio que finaliza el día 31 de diciembre. El concejal, por su parte, critica el número de horas sindicales, aunque desde los sindicatos señalan que ya se han reducido en número. En la otra polémica por la partida de actividades culturales, la Junta de Personal ha dicho que desde el año 2009 no se ha gastado y que incluso este año se ha ofrecido ese dinero para evitar despidos. Aseguran que de no llegar a un acuerdo, el actual convenio recurrido por el Gobierno foral se va a prorrogar durante un año más. El señor Fernández no tiene la confianza y la credibilidad necesaria para ostentar el cargo de interlocutor válido de la Administración con los sindicatos. Nos encontramos en una situación excepcionalmente dura. Llegan tiempos de negociaciones serias como el convenio que finaliza el 31 de diciembre y situar a una persona en este puesto creemos que no es garantía suficiente como para que se pueda llegar a un nuevo acuerdo. Los consejeros de Cultura de las diferentes comunidades autónomas por las que atraviesa el Camino de Santiago se han reunido hoy en Burgos con el objetivo común de impulsar las celebraciones del 20 aniversario como Patrimonio de la Humanidad en 2013. Durante el encuentro se ha firmado un protocolo de colaboración para establecer las bases de esta colaboración institucional, así como articular las acciones promocionales de la ruta mediante una imagen común que permita singularizar esta propuesta cultural y artística. Los premios Planeta de este año ya tienen un ganador, un habitual de la literatura es Lorenzo Silva como ganador y una periodista que es Mara Torres como finalista que se estrena en los premios, que no en la escritura. Pero la ocasión además de esta cita literaria ha servido para hacer un balance sobre la tensión que se vive entre el Gobierno central y la Generalitat catalana. Máxima expectación política en una de las principales citas culturales del año en Barcelona, la entrega del Premio Planeta. El presidente de la Generalitat, Artur Mas, y el ministro de Educación, José Ignacio Wert, se veían las caras después de las palabras del ministro de españolizar a los niños catalanes, y el presidente de Planeta, José Manuel Lara, que asegura que la independencia de Cataluña es un mal irreparable. Mas y Wert apenas han conversado en privado 5 minutos. En público, la frialdad entre ellos casi se podía cortar. Más calientes los ánimos en la calle con las protestas de la plataforma Per la Llengua. En cuanto a los galardonados, Lorenzo Silva con la marca del Meridiano, el de Greenwich, dice el escritor, que también hizo una reflexión política. Me gustaría que entre esas dos ciudades no hubiera nunca ninguna divisoria más allá de ese meridiano de Greenwich que está no a medio camino exactamente, está realmente más cerca de Barcelona que de Madrid, pero que tiene la ventaja de que es una línea imaginaria. Mara Torres ha sido la finalista con La vida imaginaria. Al finalizar la gala, Mas aseguraba que nada se había arreglado. Es obvio que no ha habido ninguna reunión con el ministro. Ya lo habéis visto. Wert, preguntado por si el rey le había regañado en el desfile militar, ha respondido. No, para nada, para nada. Para nada, de verdad que para nada. Ha sido, han resaltado ambos, una fiesta literaria. El Premio Planeta está dotado económicamente con 601.000 euros.
Han pasado ya 10 años del hundimiento del Prestige, que tiñó las costas de Galicia con más de 77.000 toneladas de fuel. Hoy arrancaba el juicio por ese hundimiento en A Coruña, a la vez que los pescadores siguen temiendo que esa catástrofe pueda volver a repetirse. La indignación y el temor a que la catástrofe se repita han hecho mella en estos hermanos de Arousa. Lo que al final te queda, que no aprendimos nada, que si vuelve a pasar no tenemos nada. Para todos los gallegos, el Prestige marcó un antes y un después. Es el caso de Jairo, el hijo de una redera de Malpica que dio una lección de madurez a todo un país con tan solo 11 años. Los marineros somos marineros de toda la vida, no pescadores. Los pescadores son los que pescan en el muro con la caña. Jairo ha crecido y se ha convertido en un adulto que no olvida. Quedó todo limpio, así aparentemente. Se fue todo Dios y en 10 años nadie más volvió a preguntar por esto. A Nacho el Prestige también le cambió la vida. Desde la lonja de Muxía organizó a los más de 100.000 voluntarios que acudieron a la llamada de socorro. Con una de ellas se casó y tuvo una hija. El agradecimiento va a ser eterno y estará siempre en nuestras memorias. Sin voluntarios aún hoy seguiríamos limpiando petróleo, ¿no? Solo unas fotos recuerdan aquí la catástrofe, pero el espíritu de solidaridad y lucha de estos miles de héroes anónimos pervivirá por siempre en Galicia. La policía ha asestado el mayor golpe a la mafia china en nuestro país, una red que traía productos a España sin declarar y que luego blanqueaba las ganancias en paraísos fiscales. Unos 400 agentes se preparan para una de las mayores operaciones contra la mafia china. Con martillos y hasta taladros para abrir cajas fuertes como esta, la policía entra en el mayor supermercado chino de España, porque desde Cobo Calleja, este polígono de Fuenlabrada en Madrid, se distribuía mercancía sin declarar. Los empleados miran sin rechistar mientras los agentes recuperan durante los registros primero monedas, Son monedas, después billetes, cajas y bolsas con dinero. Una imagen que se ha repetido desde esta madrugada en otros puntos de Madrid, Cataluña y País Vasco. Hay más de 60 detenidos acusados de haber lavado cientos de millones de euros. La mayoría de los arrestados son chinos, aunque están también este hombre, José Borrás, concejal de Fuenlabrada, Salimos ahí y el actor porno Nacho Vidal y su hermana. y funcioné perfectamente. En el tiempo de deportes, enseguida, además de la última hora de Osasuna, veremos en acción a Unes Rojillo. El que era portero, Ricardo López, ahora es jugador. El madrileño se entrena con la Mutilvera, luego lo veremos. Y además vamos a recordar cómo conocimos allá por el mes de abril a Sergio Oyer. Conocimos y escuchamos en primicia el llamado rap de Juancar, que ayer escuchaba el rey don Juan Carlos. Disfruta de la nómina que te da todas las ventajas. Servicio Nómina Te lo mereces de Caja Rural. Osasuna ha regresado hoy a los entrenamientos con el partido del domingo ante el Betis ya en la mente. Los rojillos tratarán de buscar ante los andaluces su segunda victoria en esta liga. Según los jugadores, hay que hacer del Reino de Navarra un fortín cuanto antes. Así lo ha querido dejar claro esta mañana Oyer Sanjurjo tras la sesión de entrenamiento que ha supuesto el regreso de los hombres de Mendilibar al trabajo tras 2 días de descanso. Para Oyer el parón les ha venido bien para buscar las claves de la mala dinámica del equipo en estas primeras jornadas del campeonato. Ha habido muchas caras nuevas y jugadores que no han jugado juntos hace mucho tiempo, ha habido muchos cambios también. En la zaga, por ejemplo, en la defensa pues ha habido muchas parejas de centrales, cambios en los laterales. Para el Estellica, el rival del domingo será complicado dada la situación en la que llegarán los verdiblancos, en puestos de Champions y con 2 victorias fuera de casa en 3 partidos disputados. Un rival difícil ante el que los rojillos deberán hacerlo todo simplemente perfecto. No será fácil como todos los demás, pero que nosotros en casa realmente ponemos las cosas muy difíciles a los rivales y eso es así. Entonces, a nada que estemos un poco atinados, yo creo que sacaremos el partido adelante. La sesión ha estado marcada por las ausencias de Masud, que hoy jugará con su selección, y de Marc Bertrand, que una vez más se ha ejercitado en solitario y que está descartado para el partido ante los andaluces. Y un futbolista que hasta hace unos meses entrenaba cada día en Tajonar ahora está disfrutando del fútbol de otra manera. Se trata del cancerbero Ricardo. El madrileño ha aparcado el color rojo de Osasuna, pero sigue en Navarra entrenándose con un equipo de tercera división a la espera de que alguien le haga una oferta.
El azul de la ropa de entrenamiento de la Mutilvera no le queda nada mal. A sus 40 años, el madrileño se entrena con este equipo de tercera. Eso sí, lo hace como jugador. En mi equipo, en Osasuna, pues el míster yo le chinchaba mucho para que me metiese en los partidillos, en las posesiones y me gusta mucho. Y es una de las condiciones que le dije al míster, que quería jugar de jugador para estar más en contacto, para coger forma física, y aquí estoy, pasándomelo en grande. Sus nuevos compañeros, ahora ya acostumbrados, no daban crédito cuando apareció a entrenar el primer día. Tengo 18 años y desde que yo era pequeño siempre ha sido el portero Osasuna, entonces siempre he ido a ver muchos partidos al Sadar, a él, y siempre pues lo ves, te impresiona mucho, ¿no? Lo vienes llegar aquí y es un privilegio, creo. Hace ilusión porque nunca imaginas que alguien que ha jugado en primera pues pueda entrenar contigo, y la verdad que motiva y bueno, te puede enseñar muchas cosas a lo largo de la temporada. Estamos todo el día atosigando a las típicas preguntas que siempre nos han, ¿no? hemos tenido ahí en la cabeza, y la verdad que muy amablemente nos contesta todo. Y él en el vestuario se siente tan cómodo como en los 7 años en los que militó en Osasuna. Ahora hay muy buen ambiente, muy buenos compañeros y estoy encantado. Bueno. Es uno más y está integrado al 100%. Incluso a veces pues me da mi apuro, ¿no? Cuando no va a venir a entrenar siempre es de los que avisa y se justifica, y la verdad es que es un profesional de arriba abajo. El futbolista afincado en Pamplona junto a su familia y con 2 negocios en marcha no oculta sus ganas de retornar a la élite, pero mientras se quita el gusanillo dando buenos pases de gol y dejando claro que aún conserva su acierto bajo los palos. Disfruta de la nómina que te da todas las ventajas. Servicio Nómina Te lo mereces de Caja Rural. Los métodos agroecológicos y locales son la clave para alimentar a la población mundial. Este es nuestro apunte ecológico de hoy. ¿Qué nos mueve a seguir avanzando? A esforzarnos, a superarnos, a darlo todo. Saber que tenemos la energía para conseguirlo. Iberdrola, queremos ser tu energía. Desde el año 2008 y con la escalada del precio de los alimentos, varios gobiernos comenzaron a defender la intensificación sostenible. Hoy, en el Día Mundial de la Alimentación, se ha celebrado la Cumbre Mundial de la Seguridad Alimentaria en Roma para debatir sobre la crisis alimentaria. A pesar del apoyo público a métodos ecológicos por parte de algunos gobiernos, la financiación sigue siendo mayor para la agricultura transgénica y para otros agronegocios. En cambio, estudios de la ONU sitúan estas técnicas utilizadas en la agricultura ecológica como soluciones más que viables para salir de la crisis alimentaria. ¿Qué nos mueve a seguir avanzando? A esforzarnos, a superarnos, a darlo todo. Saber que tenemos la energía para conseguirlo. Iberdrola, queremos ser tu energía. Un año más, la campaña contra el cáncer de mama busca concienciar a las mujeres para que acudan a las revisiones periódicas. Esta vez las encargadas de recordarlo son 4 mujeres reales, anónimas, que han superado un cáncer. 4 historias de superación que acaban bien, aunque el camino ha sido muy duro. María ve por primera vez su foto de la campaña expuesta al público. Acaba de superar un cáncer de mama. Valoro cosas que antes no le daba importancia, el vivir el día a día. Gracia, su gemela y su apoyo. Tuvo el mismo tipo de cáncer hace 10 años. Más que ayudarle ha sido como darle la sonrisa, pasárnoslo bien, acompañarla en todos los momentos que ella también ha estado de bajón. No sentirse sola es energía, lo sabe bien Isabel. El apoyo tanto de tu familia como de tus amigos, y si hay alguien de fuera que también te apoye, y sobre todo una persona que ha pasado por lo que tú estás pasando, la verdad es que sirve muchísimo. Tras superar el cáncer que también padecieron su madre y una hermana, Elena trata de recuperar un puesto de trabajo. Es muy importante para las mujeres que pasamos por una experiencia así, el volver a sentirnos útiles. Hace un año, cuando tenía 27, Rosana dejó los ruedos por el hospital. Ahora sueña con tomar la alternativa. Buscando pues lo que he soñado durante toda la vida, ¿no? El llegar a ser matador de toros. Elena, Isabel, Rosana y María son las historias del 80% de las mujeres con cáncer de mama.
Y este que van a ver y a escuchar a continuación es Sergio Oller. El rey don Juan Carlos le escuchaba ayer con el rap de Juancar, que ya es famoso, pero aquí en Navarra Televisión le acompañamos ya hace algunos meses gracias al programa infantil Pituti. En primicia, Sergio, que es estudiante de sexto de primaria en el Colegio Santa Luisa de Marillac, nos contaba por qué había hecho el rap de Juancar y nos lo cantaba. Ha ganado uno de los 21 premios del concurso escolar ¿Qué es un rey para ti? Santa Luisa de Marillac de Barañain ha conseguido ganar el concurso nacional ¿Qué es un rey para ti? Pues ya. Y desde Bolivia nos lleva también música con otro pequeño intérprete. Se llama José, tiene 7 años y es ciego. Y como pueden escuchar, ha estado un maestro al teclado. Precisamente dice su padre que su ceguera le ha hecho sentir la música y transmitirla de una forma especial. Su corta edad no es impedimento para que pueda ofrecer recitales sin dejar de asistir, eso sí, a sus clases en el colegio. Dos jóvenes intérpretes van a conocer a una mujer algo mayor, es pamplonesa, se llama Bárbara González y ya puede presumir de ser desde ayer la primera chica martini española. Un mérito que reside además de, acaba de estrenar este título en nuestro país, en haber sido elegida entre más de 3.500 candidatas en 23 países diferentes. La terraza Martini de Milán acogía ayer la fase internacional de este Martin Royal Casting que busca a la nueva embajadora de esta marca. Después de que las 28 finalistas demostrasen en Ibiza en diferentes pruebas eliminatorias que, como reza el último título de Martini, la suerte está en la actitud. Segura de sí misma, Bárbara González se metió al jurado en el bolsillo y, adelantándose además a todas las demás, se hizo con el primer puesto. El sabor Martini tendrá también a partir de ahora sabor desde Navarra. My best friends describe me as forgetful, very forgetful. Bueno, ahí la tienen, toda una belleza. Cambiamos de asunto, llega el tiempo en esta segunda edición de Noticias para nuestra entrevista en 5 minutos. Hoy con nosotros, aunque acaba de dar una amplia y extensa rueda de prensa, Jesús Pejenaute, buenas noches. Hola, buenas consejero noches. de Política Social en Muy el Gobierno de Navarra. Amplia y extensa, con muchos datos, rueda de prensa, información, una comparecencia en el Parlamento en la que han hablado, por ejemplo, entre otras cosas, de que Navarra no va a priorizar infraestructuras porque necesita el dinero y quiere no recortar en otros aspectos importantes como es la ayuda social. Por ejemplo, hablamos de infraestructuras, ese reino, ese pabellón Arena Arena en Navarra se va a finalizar, pero no se establece una fecha de inauguración, precisamente por la crisis. Bueno, sí, por la situación económica que la estamos pasando. Entonces, inicialmente el objetivo es cumplir los contratos que tenemos firmados, terminarlo, mantenerlo con el mínimo posible para que no se deteriore en absoluto la infraestructura y esperar a mejores momentos económicos para darle el uso para el que está concebido. Y por cerrar el capítulo de infraestructuras, alguien puede pensar que realizar una infraestructura que no se inaugura quizá no es rentabilizar suficientemente ese coste. ¿Eso es asumible para el Gobierno? Bueno, inicialmente todo el mundo lo que quiere es terminarla y empezar a utilizarla para beneficio de todos los navarros. Lo que sucede es que esta infraestructura se determinó en años pasados, en momentos económicos que era factible y así se ha demostrado, pero en este intervalo entre que se inició y se está terminando, pues encontramos que la explotación directa del pabellón Arena posiblemente nos lleve a unos costes que en estos momentos priorizamos y creemos que es mejor destinarlos pues, a las personas que más lo necesitan. ¿Se ha desplazado mucho el presupuesto de ese proyecto, el pabellón Arena? No, el proyecto inicial no va a tener ninguna desviación. Bueno, puede tener una pequeña desviación por el retraso en las obras que nosotros mismos hemos provocado, pero mínimo. O sea, está en orden, está cumpliéndose perfectamente con los objetivos marcados a nivel presupuestario. Navarra, en cambio, no va a plantearse hacer ningún recorte en ayudas a la dependencia, aunque la ley del Gobierno central de Mariano Rajoy permite que las comunidades autónomas que lo necesiten así lo hagan. Ustedes dicen que si siguieran esa ley central, eso supondría un recorte entre el 40 y el 60% para las ayudas a la dependencia. En cifras reales, ¿de qué cantidades estamos hablando? Hombre, de cantidades estamos hablando de 8 millones de euros aproximadamente, si sumamos 5, pero para la pregunta que usted me dice son 8 millones de euros que la ley que parte del Gobierno
propiciaba para que las autonomías, haciendo uso de ella, se ahorrasen, dejase de gastar estos 8 millones. Navarra, haciendo uso de su autogobierno, aplica exclusivamente aquello que es de obligado cumplimiento y en el nivel adicional, que es el que nosotros estamos utilizando, no se descuenta ni se rebaja para nada, de tal manera que las ayudas, las prestaciones para estas personas que están necesitadas no se descuenta ni se rebaja absolutamente nada. Sí que es cierto que podíamos haber hecho uso de la ley para aliviar nuestro presupuesto, pero el Gobierno de Navarra, con buen criterio y haciendo uso de su autogobierno, ha priorizado y mantiene las mismas ayudas para la ley de dependencia. Le escuchábamos hace unos días unas declaraciones que, si me lo permite, no son habituales en un político, que era pedir perdón por el retraso en el pago de la renta de inclusión social a algunas familias. Usted decía, les pido disculpas a todas esas familias, se va a poner en marcha un proceso para que lo reciban y se les abone cuanto antes, pero las listas de esperas son un problema. ¿Tienen algún método o algún proyecto pensado para poder atajar y reducir esas listas? Sí, precisamente mi comparecencia en el Parlamento y hoy, esta tarde, me ha vuelto a salir la pregunta y nosotros seguimos manteniendo el objetivo y el compromiso con los señores parlamentarios y con la ciudadanía de Navarra en que en abril está solucionado. Evidentemente hemos modificado procesos porque creemos que no es de recibo que por parte de la Administración nos amparemos y tardemos tanto tiempo en valorar a unas personas y a la vez que tardamos en valorarlas, tardamos en darles la prestación. Con lo cual está solucionado sobre el papel. A día de hoy son 3.280 aproximadamente, y tengan por seguro que en el mes de abril nuestros compromisos, nosotros lo que decimos lo cumplimos, se cumplirá y no habrá ninguna persona, es más, estaremos dentro de la ley para cumplirla. El mes de abril es el plazo, pues ya veremos qué pasa entonces, pero sí que ha habido personas y familias perjudicadas en ese paso de la renta básica a la llamada renta de inclusión. Hay familias que se han quedado fuera. Para Cáritas, por ejemplo, una organización que se dedica también a la ayuda social, dicen, señalan que siguen siendo familias necesitadas. ¿En qué capítulo puede englobar el Gobierno de Navarra a esas familias? Porque esas familias siguen necesitando una ayuda social. Sí, estas familias, inicialmente, puede haber alguien que se quede fuera del sistema, pero porque haya cobrado durante 24 meses la renta de inclusión social, que viene de la antigua renta básica. A partir de ahí, es evidente que el Gobierno tiene ayudas extraordinarias. En estos momentos tenemos 620 familias esperando estas ayudas extraordinarias, que son porque tienen niños, porque tienen criaturas, porque tienen, en definitiva, necesidad. Sí que es cierto, y hay que agradecer, que esta deficiencia en la Administración, en la rapidez de valorar estos expedientes, pues las organizaciones sociales como es Cáritas nos ha ayudado muchísimo, así como otras organizaciones que han aportado comedores solidarios para solucionar hasta que reciban las prestaciones. Pero hay prestaciones para las personas y yo le diría que a día de hoy no hay nadie con niños ni familias que hayan terminado la renta que se queden sin esas ayudas. También ha dicho esta tarde que tienen un capítulo de 1.700.000 euros aproximadamente para atender para la atención sanitaria a inmigrantes. Un capítulo económico que está asignado como tal o que sale de otras partidas. Pensemos, ayudas sociales a diferentes organismos o ONGs. No, pues en la partida para el desarrollo a nivel internacional teníamos una partida que lo que hicimos en previsión del presupuesto de ser prudentes, no aceptar algunos compromisos que ya se habían o que se iban a adquirir, con lo cual no hemos dejado a nadie sin ayudar. Lo que no hemos permitido es que nos presentaran algunos proyectos para atender, y llegado el Real Decreto por el cual el Gobierno central eliminaba la salud o la atención a la salud a las personas inmigrantes sin papeles, nosotros hemos pensado que, haciendo uso una vez más de nuestro autogobierno, cumpliendo con la ley y el Real Decreto por el cual Sanidad lo está cumpliendo, nosotros teníamos unas partidas que las debemos destinar. No llega y sigue siendo una cooperación internacional, porque la cooperación o las ayudas son a las personas, no es al territorio. Entonces, no sé, da exactamente lo mismo hablar de que enviamos desde el Gobierno de Navarra una ayuda a Perú, que demos la ayuda a Perú. Sanitaria aquí, a los ciudadanos de Perú que estén en la Comunidad Navarra, ¿no? Entonces, nosotros las ayudas son a las personas. Nuestro departamento es por y para las personas.
no es para los territorios. Jesús. Con lo cual, dime. Perdón, quería decirle que gracias por estar aquí con nosotros esta noche, por habernos detallado un poco más lo que ha sido su intervención esta tarde en el Parlamento. Un tiempo complicado este de la crisis para hacer economía, sobre todo con algo tan sensible y tan importante como son las ayudas sociales y el sustento para todas aquellas familias, que son muchas, que están muy necesitadas. Gracias por haber estado aquí. Muchísimas gracias a vosotros. Y buenas en noches. cualquier momento estoy a vuestra entera disposición para volveremos a tener ocasión, seguramente, de volver a poder conversar con usted. Muchísimas con gracias. Esta conversación, con esta escueta charla hoy con el consejero de Políticas Sociales, con Jesús Pejenaute, cerramos esta segunda edición de Noticias en Navarra Televisión. Recuerden que esta noche Navarra en Abierto les ofrecerá nuevos datos sobre la actualidad política y después Diario de la Noche con Vera Villafranca. Hasta mañana, buenas noches.